Vamos a leer en la... Permíteme un momentico, me organizo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Y después oramos para que el Señor dirija este mensaje. Amén, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 17 al 18. Cuando todos digan amén. Capítulo 6. Versos del 17 al 18. Como es un solo verso, nos gustaría que lo leyéramos, digamos, de una forma unida, ¿no? Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seréis para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a leer esta parte que dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Y quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Oremos para que el Señor dirija esta reflexión de la palabra en esta noche. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aquí está tu palabra, Señor. Tú sabes qué mensaje tienes para nosotros, Señor, en el día de hoy. Pero por sobre todo queremos exaltar tu nombre santo, Señor Jesús. Oh, glorificado es tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor, con tu palabra que llegue a cada uno de nosotros y nos hagas unos verdaderos hijos tuyos, Señor. Amén y amén. ¿Me pueden acompañar los hermanos con el himno que estábamos comentando ahorita? Sí. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, y lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Yo traigo aquí mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Oh, lávame en tu sangre, Salvador, sí, límpiame de toda mi maldad. Yo traigo aquí mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y que mis pies tan soberbios de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se con las que han de decir. Oh, lávame en tu sangre, Salvador,
dar un gloria a Dios? Los hermanos que están sentados, por favor, pueden sentarse, ponerse cómodos. Que están de pie, por favor, pueden ponerse cómodos en esta noche. Los verdaderos hijos de Dios. Amén. Parte de un estudio que, con la ayuda del Señor, pues quiero tratar de compartir a nivel de resumen. Hoy en día, hermanos y amigos, amigas que nos acompañan, estimadas visitas, uno lo que percibe hacia alrededor de la vida de cada uno de nosotros es un mundo de maldad. ¿Cuántos lo creen? Salga aquí nomás a la calle. Un mundo de maldad donde realmente la violencia, ¿cierto?, impera. Vea los noticieros desde lo, digamos, local hasta las crónicas internacionales de prensa. Vea lo que dice la radio. La maldad en la humanidad está establecida desde el principio de los tiempos en que el hombre cayó en pecado. Amén. Y parte de esa maldad realmente nosotros la estamos percibiendo, y la idea es que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, entendamos no solamente por qué viene eso, sino por qué es importante que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, tengamos una separación espiritual del mundo que nos rodea. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 6 y versos 5 y 6, vemos cómo desde el principio prácticamente de la humanidad, la maldad se ensañó sobre toda la raza humana. Dice el capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, mire, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. ¿Se le parece algo a este tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y mire, y fue tan tremendo esto que dice la palabra del Señor, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermano, cuando uno lee esto, cuando Moisés escribe esto en la Sagrada Biblia, en los textos sagrados, la primera impresión que uno se da es muy fuerte. ¿Cómo que el Creador amoroso, cierto? ¿Cómo el que es todo amor, que crea un diseño especial para la creación, que es la corona central en la tierra, la raza humana se arrepiente de haberlo creado? Es decir, Dios no se arrepintió en el sentido de haber o no haber creado al hombre. Dios lo que hizo fue que cambió su actitud de misericordia y clemencia y se convirtió en juicio. Porque a través del pecado hay juicio. Amén. Pero yo comencé a estudiar y a mirar y a revisar en la palabra, a escudriñar en la palabra, digamos, ¿de dónde, cierto? ¿De dónde viene eso, cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? La palabra de Dios dice que se corrompió la tierra y se llenó de violencia. ¿Usted sabe qué fue lo que significó eso en las palabras de Moisés? Lujuria sexual y depravación humana. Eso no ha cambiado hasta el fin de estos tiempos.
Véalo. Como decíamos, vea noticias. Todo hoy en día es violencia, hay depravación humana, ¿cierto? Todo es desenfrenado, hay inmoralidad, hay impiedad, ¿verdad? Hay pornografía, hay violencia, ¿cierto? Que domina la sociedad. Los violentos imponen a los más débiles. Eso está establecido a través de un sistema que fue establecido en la tierra por el príncipe de este mundo. Amén. Entonces, desde el principio, lo que Dios nos ha querido advertir por su palabra es que nosotros, ¿cierto?, tenemos que separarnos de las cosas con las cuales no tenemos que vivir ni convivir. Amén. Mire, dice el capítulo 6 al principio, para saber de dónde viene toda esta depravación total, para que entendamos por qué el hombre y la mujer de hoy, el cristiano, la cristiana de hoy, no tiene que ser miscible con las cosas del mundo. ¿Por qué lo que dice el pastor, por qué lo que dice el predicador, por qué lo que dice el evangelista es tan importante en ese aspecto? Dice el capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí hay mucho en la literatura, digamos, fantasiosa, religiosa, que habla de tantos y tantos temas. Algunos, incluso muy antiguos judíos, se refieren a este verso como diciendo que los ángeles caídos hubieran tenido, ¿cierto?, familia, una relación, ¿cierto?, para procrear hijos, ¿cierto?, con las mujeres humanas. Hermano, lo que no está en la Biblia, lo que no se puede interpretar, ¿cierto?, a través del texto y del contexto de la palabra de Dios, usted no lo acepte. No lo acepte. Porque la Biblia es sumamente clara. Entonces usted ve un poco de personas que han fantaseado con ese tipo de cosas. Esta interpretación de los hijos de Dios y las hijas de los hombres tiene una gran explicación. Y la Biblia lo entrega. Los hijos de Dios hacen relación a la descendencia, ¿cierto?, que mantuvo el pacto con Dios. Es decir, la simiente de Sem y la simiente más antigua, ¿cierto?, de Set, que fue el hijo que reemplazó, ¿cierto?, a Abel. Las hijas de los hombres hacen relación a las personas, a las mujeres, ¿cierto?, o de la descendencia de Caín. Amén. Moisés hace una separación, ¿cierto?, para identificar hijas de Dios e hijos de los hombres. Y mire, aquí fue el primer problema. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y qué fue lo que dijo Jehová? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, lo que Dios dice es, me parece tan escabroso que lo hayan hecho. Después del pecado, después de todo lo que le ha sucedido a la raza humana, mire lo que vienen a hacer. Y es muy fácil de interpretar. Es muy fácil de interpretar, hermanos. Mire, en la descendencia en los descendientes que hay de Caín, perdón, que hay de Abel, usted ve solamente nombres de varones. Pero en los descendientes de Caín, usted ve que hay nombres de 3 mujeres. Por eso es bonito, hermano, interpretar, ponerse uno a investigar la Biblia
y a saber por qué, ¿entienden? Ustedes no se han preguntado cuáles fueron las razones por las cuales los hijos de Dios, ¿cierto?, se acercaron a las hijas de los hombres y construyeron, ¿cierto?, un nuevo núcleo familiar. Algo tenían que tener esas mujeres, ¿verdad? Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, ¿verdad? Mire, aquí dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Adá, o Ada, como aquí no está tildada, pero en el hebreo está tildada, Adá. Y el nombre de la otra, Sila. Y dice más adelante, ¿cierto? Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Hay 3 nombres de mujeres. En el Antiguo Testamento, cada nombre tiene un significado. Hay 75 ejemplos donde los nombres tienen un significado. Amén. Por ejemplo, Set tiene nombre, ¿cierto?, del que reemplaza a alguien. Sara quiere decir princesa. O sea, todos los nombres, ¿cierto? Jacob o Jacob, ¿qué quería decir? Usurpador o tramposo. Dios le cambia una vez, ¿cierto?, que él se transforma, ¿verdad?, que se amarra, ¿cierto?, a Dios, a la voluntad de él, entonces se vuelve Israel. Todos los nombres, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento para digamos la raza, ¿cierto?, de los judíos, de los hebreos, tenía un gran significado. Ahora, hay hijos de Dios e hijos de los hombres hoy en día. Hijas de hombres e hijos de hombres. Amén. Pero lo más importante que nosotros debemos de rescatar es que nosotros somos hijos de Dios. Juan en el capítulo 1, versos 12 al 13, dice lo siguiente. Es una expresión que es muy conocida, ¿verdad, hermanos? Dice, mas todos los que ¿qué? Le recibieron. A los que creen en ¿qué? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Amén. Les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahí está. Nosotros somos hijos de Dios. Somos personas que hemos sido regeneradas, que tenemos unas características muy diferentes a otro grupo de personas, ¿cierto?, que existen a nuestro alrededor. Amén. Romanos 8:14, ¿qué dice? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Amén. Luego, nosotros nos hemos considerado, una vez que hemos sido restablecidos en comunión espiritual con Dios, ¿cierto?, en ser llamados hijos de Dios. Formamos parte de una familia, pero es una familia especial. Es una familia con unas características, ¿cierto?, tan especiales que el mismo Dios ha entregado a esa familia algo muy especial. Y es llevar este mensaje a los que son hijos de hombres. Amén. Ahora mire por qué la Biblia dice que también hay hijos de los hombres. En Génesis 11:15, miremos un momentico para ir entrando ya en la estructura de lo que quiero, digamos, compartir y lo que quiero transmitir. Génesis 11:5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, ¿quiénes? Los hijos de los hombres. ¿Y quiénes eran los que estaban edificando la torre? Personas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces,
lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de que toda la violencia, de que todo lo que viene, cierto, a través del mundo, ha sido por la mezcla que existe entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, es una gran verdad. Amén. Mire, fue tan verdad que solo Noé y su familia quedaron como justos, porque no había nadie más. Fue tal el pecado, tal la depravación que había, ¿cierto? Que realmente justos, personas, verdaderos hijos de Dios, quedaron muy pocos. Y aún después del diluvio, ¿cierto? Uno de los hijos, ¿cierto?, del mismo Noé, terminó siendo maldecido por su padre. Amén. Y vuelve nuevamente, ¿cierto?, la semilla del pecado a ir abriendo la brecha entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Por qué quiero tocar este tema en esta noche? Porque la verdad es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como iglesia en lo que miramos. Les estaba comentando que en el Antiguo Testamento los nombres tienen significado. ¿Usted sabe qué quiere decir Adá en el hebreo? Ornamento, ataviarse con joyas, oro y plata. Si ustedes recuerdan, en el becerro de oro, ¿cierto?, la gente se atavió, la gente, ¿cierto?, hubo una gran movilización, hubo prácticamente un gran acto lujurioso, ¿cierto?, detrás del becerro de oro, que casi hace que Dios extinguiera, ¿cierto?, al pueblo que había sacado al desierto. Mire lo que dice Éxodo en el capítulo 33, del versos 4 a 6. Esto es parte de un estudio que estuve haciendo hace unos días y, bueno, coincidencialmente tuve la oportunidad de tenerlo aquí para compartirlo. Éxodo capítulo 33, 4, 6 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, imagínense qué tan mala noticia, se vistieron de luto. Y ninguno se puso, ¿qué? ¿Sus qué? Atavíos. Tenga bien presente esa palabra, atavíos, porque es una palabra importante para la vida de la iglesia. Amén. Dice: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Amén. Lo que las hijas de los hombres trataban, ¿cierto?, de atraer a los hijos de Dios, era algo que llegaba por la vista. Algo que las hacía, ¿cierto?, ver de una manera especial a los hijos de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que estar muy pendientes de que cualquier cosa novedosa, de que cualquier cosa que aparentemente es atractiva, cualquier cosa que esté ataviada, ¿verdad? ¿Me están entendiendo el mensaje? No nos haga unirnos a ellos. ¿Para qué? Para que la iglesia del pueblo escogido se debilite. Amén. Hoy se habla de mega iglesias y grupos religiosos tratando de hacer, ¿cierto?, que cientos y miles, entre comillas, ¿cierto?, conozcan de Dios, ¿cierto? Y uno encuentra es simplemente que es algo muy tremendamente, ¿cierto?, livianamente espiritual. Hay congregaciones que no les gusta que les hablen como debe de hablarse. No, es que en esta iglesia no se puede hablar del tema del infierno. No, es que en esta iglesia no se puede hablar de este u otro tema. Cristo no tiene temas vedados en la salvación. Y así como es magnánimo para la salvación, también es
directo y recto en el juicio. Amén. ¿Cuántos de alguno o alguno de ustedes, no sé si ha escuchado algunos programas, alguna vez hace 15 días, ¿verdad, hermano? Tuvimos la posibilidad de hablar sobre en programa de radio, ¿cierto? Sobre pecados, sobre el tema, ¿cierto? Que tienen que ver realmente con la realidad. Al pecador hay que decirle, eres un pecador. Al pecador le tienes que decir, estás muerto en vida. Amén. No hay términos medios. Nosotros no podemos ser miscibles, ¿cierto?, entre lo bueno y la vida del mundo. Amén. Otro de los nombres que aparecen ahí en el Antiguo Testamento se llama Sila, que viene del hebreo salal, que es reteñir, llamémoslo así, sacudirse, o llamémoslo, entendámoslo hoy como lo que es baile sensual. ¿Sí? Si se pudiera utilizar el término moderno de ahora. Hay cosas que son agradables al oído. Hay cosas que son agradables a la vista, pero combinadas es un cóctel mucho más peligroso. Amén. A través de una danza, ¿cierto? Fue que entregaron la vida de Juan el Bautista, de una danza sensual. Amén. Hoy en día, ¿cierto?, hay cualquier penetración en las músicas y yo soy muy respetuoso de eso, pero también uno entiende, ¿cierto?, que hay cosas que pareciera que realmente no fueran alabanzas que ministraran de parte de Dios. El que haya una alabanza que ministre, ¿cierto?, o que hable de Dios no quiere decir que ministra de parte de Dios. Amén. Nosotros tenemos un himnario extraordinario. Usted puede mirar otras denominaciones, pero este himnario es un himnario muy especial. ¿Sabe por qué? Porque es hecho por inspiración divina para muchos hermanos aquí colombianos. Es como si el Espíritu Santo de Dios hubiera dicho, le voy a dar inspiración a los colombianos para que tengan su propio, ¿cierto?, manantial de inspiración, como llama su nombre. Amén. Lo que pasa es que en la vida uno ve lo que quiere ver, como decía yo en un fin de semana, en cuestión de trabajo, hace algunos días fuera de la ciudad, y no ve lo que no quiere ver. Uno oye lo que quiere oír y no oye lo que no quiere oír. Amén. Y el tercer nombre se llama Naamá. El tercer nombre que aparece ahí en la Biblia se llama Naamá, que quiere decir persona placentera, dulce, bella, deleitosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el establecimiento que ha entronizado Satanás en el mundo? Pone a mirar a las personas, ¿cierto?, a un mundo deleitoso, sensual, atractivo, ¿ya?, para que la persona, el ser humano, no se entregue a Dios y tenga una vida apartada. Y ese es el gran problema con el cual nosotros tenemos que estar muy presentes y vigentes. A los hermanos solteros yo les digo algo, les doy un consejo. Aquí hay hermanas solteras muy bonitas, muy hermosas. Usted, hermana, o usted, hermano, no tiene por qué ir a mirar afuera lo que puede mirar acá. Usted puede mirar también muchas mujeres bonitas afuera, pero esas, ¿sabe qué? Son hijas de los hombres. Dios, acuérdese que la Biblia dice desde el principio en Génesis, ¿cierto?, que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y llamemos, ¿cierto?, la línea que conservó el pacto de Dios, ¿cierto?, también lo conformaron varones y mujeres. Lo que Dios quiere transmitir es que mientras el mundo nos mira o nos plantea, lo digo mejor, como una apariencia externa, Dios quiere que nosotros
brotemos desde adentro, ¿cierto? Una belleza que trascienda a lo interno y que ponga bella lo externo, pero de otra forma. Mujeres como Sara, ¿verdad? Mujeres como Esther, que la Biblia dice que eran hermosas. No solamente tenía su hermosura física, sino que demostraban, ¿cierto?, una interioridad espiritual muy respetuosa, ¿cierto?, del Señor. Amén. Esto me lleva a reafirmarme, hermanos y hermanas, en que nosotros debemos de tener una separación espiritual con todas las cosas, ¿cierto?, que nos están afectando cada día y cada noche. Los creyentes tenemos que estar separados del mundo. Le tengo otra noticia. Esa palabra atavío, ya, si usted la traduce al griego, quiere decir cosmos. Y la palabra en griego cosmos, ¿sabe qué quiere decir? Mundo. Entonces, los hijos de Dios tenemos que estar separados del mundo. Amén. Como decíamos en 2 de Corintios, dice, por lo cual salid de en medio de ellos, mire, y apartaos, dice ¿quién? El Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dije el Señor Todopoderoso. El concepto de separación tiene dos connotaciones, una negativa y otra positiva. La negativa, y es que nosotros nos tenemos que separar de todo lo que se considera que es el mundo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, nos lleva a que nosotros nos acerquemos directamente al Señor Jesús. Amén. Entonces, esa connotación nos dice que era un requisito constante para el pueblo de Dios. Mire que Dios puso, ¿cierto?, la primera pareja en un sitio especial. Mire que cuando tomó la decisión de sacar, ¿cierto?, a su pueblo escogido, ¿cierto?, lo fue apartando a través de la simiente, ¿cierto?, de Set, y lo fue llevando. Mire que lo sacó a un espacio. Mire que reservó una persona, ¿cierto?, para que a su familia la cuidara en Egipto de una hambruna y no muriera. Mire que una vez ese pueblo se fue consolidando y el Señor, ¿cierto?, lo apartó. Por eso Moisés decía, deja llevar, ¿cierto?, a mi pueblo, que me aparte con mi pueblo para orar a Dios. Y a través de ahí, ¿cierto?, Dios siempre ha querido un pueblo separado. ¿Cuáles fueron los problemas del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel? Que ellos vieron a las mujeres que no tenían que ver, que ellos vieron religiones que no tenían que ver, que ellos vieron, ¿cierto?, prácticas ocultistas que no tenían que ver. Amén. La iglesia de hoy no tiene por qué unirse a nuevas, digamos, expectativas que van surgiendo, ¿cierto?, en la vida moderna. Usted puede decir, ay hermano, pero es que en esa iglesia, que mire, que la santidad, que esto, que lo otro. No, hermano, el decoro es parte de la norma que Dios establece para que los hijos de Dios y las hijas de Dios realmente estén apartados. Entre otras cosas porque tenemos que tener un distintivo total. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Dios ordenó la separación de todo creyente. Dios aborrece el pecado. Dios quiere que su iglesia sea santa, sea pura, que no tenga ninguna mácula, que no tenga, ¿cierto?, nada que decir, pero el enemigo siempre está pendiente a atacarla. La iglesia se ve atacada mucho y todos los días, pero la iglesia está firme porque Dios la cuida, ¿cierto?, como la niña de sus ojos. Amén. Todo creyente separado tenemos que odiar el pecado. Amén. La injusticia. Este sistema inmoral del mundo, ahí está en Romanos 12:9.
Tenemos que oponernos a las falsas doctrinas, hermano. Solo que tenemos que ser sabios para poderlas, compartir con las personas, ¿verdad? Tenemos que aplicar la palabra de Dios con sabiduría. Tenemos que temer a Dios en perfección y en santidad, como dice en 2 Corintios 7:1. ¿Por qué todo hijo de Dios, cierto, como separado, tiene que propugnar por esto? Porque es que mire, a través de eso nosotros preservamos nuestra salvación. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 14, 17? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, perdón, déjame para ver. ¿Qué cita les di? ¿Perdón? Sí, exactamente, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nosotros tenemos que preservar la salvación cuidando nuestra doctrina, amén, y cuidándonos de hacer cosas que pongan en riesgo la salvación de nosotros, amén. Ahora, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, una de las cosas que yo he visto, y lo he visto en mi vida personal, es que Dios bendice a la persona que no solamente es hijo de Dios, sino que le sirve. Amén. Mire, una de las cosas más importantes que usted puede hacer para recibir bendición de Dios es sírvale al Señor. Amén. Esta tarde cuando el hermano Abner me llamó, yo estaba un poquito enredado, yo estuve varios días por fuera de la ciudad y tenía unas cosas que hacer. Estuve hablando ayer con el presidente de una empresa que yo asesoro y digamos hubo unos criterios de una empresa que está pasando por una situación muy delicada, muy complicada, pero al parecer digamos había algunas divergencias de opinión con la gerente o con la persona pero como yo me remito es al presidente de la organización, de la junta directiva, pues estaba yo en esas. El hermano Abner me llamó y yo estaba un poquito inquieto. Me dijo, hermano Alfonso, mire, necesitamos que por favor nos colabore en la administración de la palabra. Y yo le dije, bueno hermano, usted dijo, no, tranquilo hermano, vamos a servirle al Señor, hagamos eso, no hay problema. Como a las 5 de la tarde recibí yo una llamada, porque la verdad es que la situación estaba un poco difícil, por lo que hemos hablado. Mire, en la ética del cristiano, el sí es sí y el no es no. Y cuando usted comienza a mirar cosas, y perdón hermana Estelita que la mencione, usted ha pasado por estas circunstancias y situaciones, ¿cierto?, que se presentan en la vida, y Dios toma control de la vida de uno y uno obra rectamente, Dios lo respalda a uno siempre. Entonces a las 5 de la tarde, 5:30, me llamó la directora de la institución de esta organización y me dijo, hombre Alfonso, yo he estado reflexionando sobre lo que usted nos ha dicho, realmente yo no entendía lo que usted quería decirnos, usted tiene la razón. Yo le dije, pues yo me voy tranquilo para mi iglesia porque realmente sé que ustedes comprendieron y que pudieron pues tener, digamos, en claro lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Porque a un profesional pues le pagan para decir lo que sabe, ¿no? Y lo que sabe tiene una ética y una responsabilidad. Y algo que yo dije prácticamente iba a ser responsabilidad mía. Y todo lo que se ha podido haber hecho en 3 o 4 años que no se ha hecho, ¿cierto?, prácticamente con lo que me pidieron que hiciera tenía yo que hacerlo. Lo que se demora en 1 año, tenía yo que hacerlo en términos de 45 días. Pero el Señor es bueno. Pero un hijo de Dios, ¿cierto?, que es fiel a Dios, Dios lo bendice.
Y estamos hablando de cualquier bendición. Estamos hablando de la salud. Estamos hablando de la economía, aunque no necesariamente, y que es importante y todo. Todos y cada uno de los aspectos de la vida del creyente, de estar separados, de estar santificados por Dios, de estar unidos a Dios. Hermano, mi mensaje en esta noche es que no permitamos que nuestra iglesia ni siquiera a 10 y a 20 cuadras se acerque, ¿cierto?, el sistema mundanal que trata de afectarla. La palabra de Dios fue muy clara. El Señor dijo, ¿cierto?, que las puertas del infierno que no prevalecerán. ¿Qué quiere decir? Que ataque a la iglesia hay. Amén. Perdóneme, pero es así. ¿Y por qué refiero, hermano, tanta cuestión y tanta en que tenemos nosotros que estar pendiente? Porque tenemos que no dejarnos obnubilar fácilmente con lo que viene, cierto, de afuera. Esta es una iglesia hermosa. Esta es una iglesia que en todo el tiempo de su existencia en Colombia ha demostrado, cierto, ser unos verdaderos hijos de Dios. Esta es una iglesia que lo que ha recibido de parte de Dios son bendiciones. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha mantenido fiel a su estructura, se ha mantenido como unos verdaderos hijos e hijas de Dios. No hemos sucumbido a otras doctrinas. Gracias a Dios, gracias a los directivos y gracias a los pastores y ministros que son tan celosos de mantenernos en esa línea. Por eso, cualquier observación, recíbala.